Fue obligada a casarse como castigo, pero lo que él hizo esa noche nadie lo esperaba. Era un amanecer cualquiera en el pequeño pueblo donde vivía Camila, una joven de 18 años con sueños que parecían demasiado grandes para aquel lugar. Sus ojos reflejaban curiosidad y determinación, pero también un miedo silencioso que pocos podían notar. Desde niña había sentido que la vida en su hogar era estricta, llena de reglas que dictaban cada paso, cada palabra, cada movimiento. No estaba acostumbrada a cuestionarlas, pero algo en su interior le decía que había un mundo más grande afuera, uno donde ella podría decidir por sí misma. Aquella mañana, mientras el sol comenzaba a asomarse entre las casas de adobe y techos de teja, Camila se preparaba para salir a ayudar a su madre con las tareas de la casa. Era una rutina conocida, repetida desde años atrás, pero algo dentro de ella sentía que ese día no sería como los demás. Su corazón latía más rápido, y un presentimiento incómodo le recorría la espalda. Mientras peinaba su cabello frente al espejo, pensaba en su hermano menor, en la escuela y en las historias de mujeres de su familia que siempre habían seguido órdenes sin protestar. Camila había cometido, según su familia, un pequeño error. Nada grave, al menos desde su punto de vista, había discutido con una amiga sobre una costumbre del pueblo, defendiendo su opinión y mostrando una postura diferente. Pero en aquel lugar, cuestionar la autoridad era un acto que se tomaba muy en serio. Lo que para Camila era un diálogo normal, para los mayores representaba un desafío, una falta de respeto que no podía quedar sin castigo. Cuando su madre le anunció con tono serio que su tía y los líderes del pueblo querían hablar con ella, Camila sintió un nudo en la garganta. No entendía completamente qué había hecho de malo, pero la tensión en la voz de su madre lo decía todo. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras caminaba por el sendero de tierra hacia la casa de su tía. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y la brisa de la mañana no traía alivio, solo más preocupación. Al llegar, los adultos la recibieron con miradas rígidas y silencios prolongados. Camila se sentó, tratando de mantener la calma, mientras escuchaba cómo hablaban de ella como si no estuviera presente, como si sus sentimientos y pensamientos no importaran. Fue entonces cuando escuchó las palabras que cambiarían su vida: como castigo por tu desobediencia, te casarás con un hombre del pueblo que nosotros hemos elegido. El mundo de Camila pareció detenerse. Sus manos temblaron, y por un momento todo a su alrededor desapareció. No podía creer lo que escuchaba. Casarse no era un paso que ella quisiera dar, ni siquiera había tenido tiempo de conocer a alguien de esa manera, y ahora le decían que debía unirse a un desconocido como castigo. Su mente giraba tratando de encontrar sentido a la situación. ¿Cómo podía ser un castigo algo que definiría su vida entera? Su tía, con una expresión grave, le explicó que era la forma de corregir su rebeldía y de enseñar respeto. Cada palabra era un golpe a sus sueños y a su libertad. Camila sentía que la injusticia la envolvía, pero también que no tenía opciones. Podía intentar protestar, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. La tradición y las reglas del pueblo eran fuertes, y nadie se atrevía a desafiar a los ancianos sin consecuencias graves. Mientras caminaba de regreso a su casa, cada paso parecía más pesado que el anterior. Recordaba los momentos en que había soñado con estudiar, viajar, conocer personas diferentes y tener un futuro donde sus decisiones importaran. Todo eso parecía desvanecerse frente a la realidad de un matrimonio impuesto. Sentía miedo, tristeza y una profunda sensación de impotencia. Se sentó bajo un árbol cercano, tratando de encontrar calma, pero la angustia no la dejaba. Camila también pensaba en su familia. Sabía que no todos compartían la misma rigidez de los líderes del pueblo, pero sentía que, de alguna manera, todos estaban atrapados en las reglas que dictaban su destino. Su padre trabajaba lejos y apenas podía intervenir. Su madre, aunque deseaba protegerla, estaba atada a las normas y a la opinión de los demás. Se dio cuenta de que, por primera vez, estaba sola frente a una decisión que no podía controlar. La joven pasó horas pensando en su futuro.
Se imaginaba su vida con aquel hombre que aún no conocía, viviendo en una casa que no elegiría y cumpliendo roles que no había decidido. Cada pensamiento aumentaba su ansiedad, pero también despertaba una chispa de desafío. Algo dentro de ella no estaba dispuesta a rendirse por completo, aunque parecía que todo estaba decidido, sentía que debía encontrar una manera de mantener su voz y su identidad. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, la tensión en su hogar aumentaba. Los preparativos para el matrimonio empezaron sin que Camila pudiera participar. Ropas, invitados, ceremonias, todo estaba organizado como si ella fuera un objeto y no una persona con deseos y temores. Cada detalle reforzaba la idea de que su vida ya no le pertenecía. La noche se acercaba, y con ella un miedo que no había sentido antes. La incertidumbre sobre lo que sucedería la mantenía despierta, y sus pensamientos se mezclaban con preguntas sin respuesta. Camila recordaba las historias de otras jóvenes del pueblo, algunas que habían aceptado el destino sin protestar, otras que habían sufrido en silencio. Su corazón se llenaba de compasión por ellas, pero también de frustración. ¿Por qué la vida debía ser tan dura para las mujeres que solo querían vivir con dignidad y libertad? Las lágrimas rodaban por su rostro mientras buscaba fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir. Finalmente, mientras la noche caía y las luces de la casa parpadeaban, Camila comprendió que debía prepararse para lo inevitable. No sabía qué haría ni cómo lo afrontaría, pero sabía que la próxima etapa de su vida estaba por comenzar. Su mente estaba llena de miedo, pero también de curiosidad. ¿Cómo sería ese hombre que debía convertirse en su esposo? ¿Sería cruel o amable? ¿La aceptaría tal como era o solo la vería como un castigo de la tradición? Con el corazón pesado, Camila se acostó tratando de descansar. La incertidumbre y el miedo no la dejaban, pero una pequeña chispa de esperanza permanecía. Quizá, pensó, no todo estaba perdido. Tal vez lo inesperado podía surgir incluso de las situaciones más difíciles. Y mientras cerraba los ojos, una mezcla de ansiedad y determinación la acompañaba. Estaba a punto de entrar en un mundo desconocido, donde cada decisión podría marcar el rumbo de su vida para siempre. El día había comenzado gris, con nubes bajas que cubrían el cielo del pequeño pueblo. Camila aún no podía asimilar lo que sucedería en las próximas horas. Su mente giraba en torno a preguntas que no encontraba manera de responder. ¿Quién sería aquel hombre con quien debía casarse? ¿Sería amable o cruel? ¿La aceptaría tal como era, o solo la vería como un castigo impuesto por la tradición? La ansiedad la consumía, pero también una curiosidad que no podía ignorar. Algo le decía que aquel encuentro marcaría su vida para siempre. La puerta de la casa se abrió con un golpe seco, y un hombre apareció en el umbral. Su figura era alta, su postura firme, y sus ojos parecían leer más allá de las apariencias. Camila lo observó con cautela, no sabía qué esperar. Él no dijo nada al principio, solo la miró durante un instante que le pareció eterno. No había sonrisas ni gestos exagerados, pero había algo en su mirada que desconcertaba. No era la mirada de alguien que buscara dominarla o humillarla. Su nombre era Julián, aunque para Camila eso no significaba mucho en aquel momento. Él parecía tan serio y distante como la tradición misma, y la joven no podía decidir si debía sentir miedo o alivio. Su madre intentó romper el hielo con palabras tímidas, pero Julián respondió con cortesía medida, mostrando respeto sin demasiada familiaridad. Ese detalle, aunque pequeño, hizo que Camila sintiera un primer atisbo de sorpresa. No era como los hombres mayores del pueblo que habían tratado de imponer su autoridad sobre ella en el pasado. El ambiente estaba cargado de tensión. Cada gesto de Julián, cada movimiento, parecía calculado y contenido. Camila sentía que debía mantenerse alerta, que cualquier palabra o acción suya podía cambiar el rumbo de aquel encuentro. Mientras hablaban, ella observaba los detalles, la manera en que él se acomodaba la ropa, cómo sus manos permanecían quietas sobre sus piernas, como su voz, aunque baja, transmitía firmeza sin agresividad. Cada señal la desconcertaba un poco más.
No sabía si confiar en él o mantenerse distante. Julián, por su parte, también la observaba. Parecía evaluar su reacción ante la situación, pero sin juicio ni desdén. Camila podía percibir que él no estaba allí para hacerle daño, eso no eliminaba el miedo, pero le daba un respiro. Mientras conversaban, se mencionaron detalles del matrimonio, la ceremonia, los invitados, las costumbres que debían seguir. Julián explicaba con claridad, sin imponerse, lo que debía hacerse, dejando espacio para que Camila hiciera preguntas. Esa actitud la sorprendió, nunca había tenido la oportunidad de participar en decisiones sobre su propia vida, y de repente alguien la escuchaba. El día avanzaba lentamente, y cada momento parecía cargado de incertidumbre. Camila y Julián caminaron por el patio, observando la casa y los alrededores. El aire fresco de la tarde contrastaba con la tensión interna de la joven. Intentó hablar de sus sueños, de lo que le gustaba hacer, de sus deseos de estudiar y conocer el mundo más allá del pueblo. Julián escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpirla ni restarle importancia. Por primera vez en mucho tiempo, Camila sintió que alguien estaba interesado en lo que pensaba y sentía. A medida que la conversación avanzaba, la joven comenzó a notar algo más, pequeñas señales de humanidad en Julián que no esperaba. Una sonrisa fugaz cuando hablaban de cosas triviales, un gesto amable al indicarle dónde sentarse, un comentario que mostraba que podía comprender el miedo que ella sentía. Camila estaba desconcertada. ¿Cómo podía un hombre, que según todos los rumores debía ser frío y distante, comportarse de manera tan considerada? La contradicción entre lo que esperaba y lo que vivía la hacía sentir un torbellino de emociones, miedo, curiosidad, alivio y una pequeña chispa de confianza. El tiempo parecía detenerse mientras se acercaba la tarde. Julián se ofreció a acompañarla mientras regresaba a su hogar por unos minutos, para que pudiera recoger algunas pertenencias necesarias para la ceremonia. Camila dudó, pero algo en su actitud le hacía sentir que no corría peligro. Caminaban juntos por los senderos de tierra, y ella notaba cómo su mente intentaba descifrar su carácter. Era como si cada gesto suyo revelara una faceta distinta, a veces serio, a veces sorprendentemente cercano, siempre respetuoso. Al llegar a la casa, Camila notó que su madre la observaba con preocupación y tristeza. Era consciente de que, aunque Julián parecía diferente, la situación seguía siendo impuesta y limitante. Sin embargo, la joven también comprendió que no todos los hombres o adultos del pueblo serían iguales, había espacio para lo inesperado, para la bondad que no siempre se veía a primera vista. Esa idea, aunque pequeña, le dio algo de fuerza. Mientras empacaba sus pertenencias, Julián permanecía cerca, sin invadir su espacio, pero atento a cualquier necesidad que pudiera tener. Cada vez que ella dudaba sobre qué llevar o cómo organizar sus cosas, él ofrecía ayuda de manera simple y práctica. No era paternalista ni autoritario, simplemente estaba allí. Camila se sorprendió de lo mucho que esa presencia tranquila y respetuosa podía calmar su ansiedad. Cuando terminaron, regresaron a la casa principal del pueblo, donde la ceremonia comenzaría pronto. Camila sentía un nudo en la garganta, la proximidad del evento aumentaba su miedo, pero Julián parecía consciente de ello y actuaba con cuidado. No había gestos bruscos ni órdenes, simplemente estaba presente, como si comprendiera que su papel no era imponer, sino acompañar. La tarde se convirtió en noche, y la ceremonia estaba a punto de iniciar. Camila podía escuchar a los invitados acomodándose, las conversaciones llenas de curiosidad y expectativas. Su corazón latía con fuerza, y cada sonido parecía amplificar su ansiedad. Julián la miró por un instante y asintió con suavidad, un gesto que la tranquilizó más de lo que esperaba. Por primera vez, no se sentía sola frente a la situación, había alguien que, aunque desconocido, parecía respetarla y comprenderla. Mientras los primeros rituales comenzaban, Camila recordaba las historias de mujeres en el pueblo que habían pasado por matrimonios impuestos. Muchas habían sufrido en silencio, aceptando el destino con resignación. Ella,
en cambio, sentía que aunque no podía elegir todo, podía mantener su dignidad y su voz. La presencia de Julián, su actitud respetuosa y su disposición a escucharla hacían sentir que quizá, solo quizá, lo inesperado podría surgir incluso en circunstancias difíciles. El viento nocturno recorría el patio mientras los invitados tomaban sus lugares. Camila respiraba profundamente, tratando de calmar los nervios. Julián permanecía a su lado, sin invadir su espacio, pero atento a cualquier señal de incomodidad. La joven comprendió que su miedo no desaparecería de inmediato, pero que la manera en que él se comportaba podía cambiar la experiencia. No era un esposo impuesto que buscaba controlar, era alguien que respetaba, al menos por ahora, su humanidad. Cuando los líderes del pueblo comenzaron a hablar, dictando el orden de la ceremonia, Camila se mantuvo firme. Sus ojos se encontraron con Julián varias veces, y cada mirada transmitía un mensaje silencioso, respeto y presencia, sin imposición. La joven comenzó a notar que, aunque la situación seguía siendo difícil, no todo estaba perdido. Había espacio para la sorpresa, para la bondad, para un giro inesperado que podría cambiar su percepción y su futuro. Mientras las primeras horas de la ceremonia avanzaban, Camila sintió un alivio silencioso. Julián no era lo que esperaba, no era un hombre cruel ni indiferente. Su actitud tranquila y respetuosa le daba fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Cada pequeño gesto suyo reforzaba la idea de que, incluso en medio de la tradición más rígida, podía haber humanidad y comprensión. La noche caía y los preparativos para el momento más temido se acercaban. Camila podía sentir la tensión acumulada en su pecho, pero también una curiosidad creciente: ¿qué haría Julián cuando llegara el momento crucial? Hasta ahora, su comportamiento había sido inesperadamente amable y respetuoso. La joven se preguntaba si continuaría así, o si finalmente se rebelaría a la autoridad impuesta por la tradición. Con cada paso hacia la noche, la tensión aumentaba. Camila respiraba hondo, consciente de que lo que estaba por ocurrir marcaría un antes y un después en su vida. Sin embargo, a pesar del miedo, había un destello de esperanza. Julián no era como ella había imaginado, su actitud demostraba que lo inesperado podía surgir incluso en las circunstancias más difíciles. Y mientras la oscuridad cubría el pueblo, la joven se preparaba para enfrentar la próxima etapa, con el corazón lleno de miedo, pero también con la posibilidad de descubrir algo sorprendente y transformador. La noche finalmente había llegado. La luna brillaba sobre el pequeño pueblo, iluminando los caminos de tierra y las casas de adobe con una luz plateada que parecía suavizar la dureza de la tradición. Camila estaba nerviosa, su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban mientras observaba los preparativos finales para la ceremonia. La ansiedad se mezclaba con la curiosidad, no podía dejar de preguntarse cómo sería la noche que, según todos, marcaría su destino para siempre. Los invitados comenzaron a tomar sus lugares, hablando en voz baja, intercambiando miradas curiosas y expectantes. Camila podía sentir todas esas miradas sobre ella, cada una cargada de juicio, de anticipación, de normas que debían cumplirse. Sentía la presión de la tradición sobre sus hombros, y por un momento, la tristeza y el miedo la envolvieron. Sabía que la noche sería difícil, y que los demás esperaban que se comportara como la novia sumisa que todos habían decidido que debía ser. Julián permanecía a su lado, tranquilo y firme, como si comprendiera lo que pasaba por su mente. No decía palabras innecesarias, pero su presencia transmitía algo que Camila no había experimentado antes: seguridad. No era seguridad impuesta por la fuerza, sino una que se sentía natural, como si alguien estuviera allí para protegerla de la presión que la rodeaba. Esa sensación le permitió tomar aire, intentar calmar los nervios y prepararse para lo que estaba por venir. Cuando la ceremonia comenzó oficialmente, Camila sintió que su mundo se reducían a los movimientos y rituales que debía cumplir. Cada gesto parecía coreografiado: las manos entrelazadas, las palabras repetidas, las miradas que debían mostrar respeto y obediencia. Su corazón latía rápido,
pero Julián, con una leve inclinación de cabeza, le dio un gesto de tranquilidad. Era un mensaje silencioso: no todo será como temes. Al avanzar la ceremonia, Camila no podía dejar de observar a Julián. Su comportamiento era extraño para ella, no mostraba arrogancia ni autoritarismo, tampoco indiferencia total. Sus movimientos eran precisos, sus palabras medidas y respetuosas, pero había algo más que la desconcertaba, un cuidado sutil, casi invisible, que hacía que la joven sintiera que no estaba sola en medio de aquella tradición opresiva. Cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, Camila sentía un pequeño alivio, un recordatorio de que quizá lo inesperado podía surgir incluso en el momento más temido. Cuando llegó el momento de la noche de bodas, el silencio se hizo más profundo. Camila caminó con pasos temblorosos hacia la habitación preparada para ellos. La casa estaba iluminada por luces tenues y velas, con aromas suaves que intentaban suavizar la tensión del momento. Su mente estaba llena de temores, había imaginado 1000 escenarios, todos oscuros, llenos de imposición y miedo. Pero al mirar a Julián, encontró algo inesperado, una calma que contrastaba con la ansiedad que la consumía. Él no dijo nada al principio, simplemente la observó mientras ella se acercaba. Camila pudo notar que no había intención de controlar, de imponer, de lastimar. Solo estaba allí, esperándola sin presionar, sin exigir nada que ella no quisiera dar. Esa actitud la desconcertó. Por años, había escuchado historias de hombres que usaban la autoridad para someter, para demostrar poder. Julián no parecía interesado en eso. Su mirada era firme, pero no fría, su postura segura, pero no intimidante. Camila respiró hondo, tratando de calmar la mente y de entender la situación. El miedo seguía allí, pero algo en su interior comenzó a cambiar, la incertidumbre daba paso a la curiosidad, y la curiosidad a un primer atisbo de confianza. Julián se acercó lentamente, sin apresurarla, y con voz suave le dijo: no tienes que hacer nada que no quieras. Solo quiero que estés segura. Esas palabras, simples pero sinceras, hicieron que Camila sintiera algo que no esperaba: alivio. Durante la noche, Julián mostró su carácter de manera sorprendente. No buscó imponer ni exigir obediencia, en lugar de eso, escuchó, preguntó y se aseguró de que Camila estuviera cómoda. Le ofreció agua, ajustó la temperatura de la habitación, habló con ella sobre temas triviales para distraerla y calmar su ansiedad. Cada gesto demostraba que no era un hombre rígido, sino alguien que entendía la vulnerabilidad y el miedo que ella sentía. Camila, por primera vez, percibió que el matrimonio impuesto no necesariamente debía ser sinónimo de dolor o humillación. La joven comenzó a hablar de sus sueños, de sus deseos de conocer otros lugares, de estudiar, de vivir experiencias fuera del pueblo. Julián escuchaba atentamente, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. No hacía comentarios críticos ni desalentadores, simplemente mostraba interés genuino. Esa actitud rompía con todo lo que ella había imaginado sobre los hombres adultos de su comunidad. Por primera vez, se sintió respetada y valorada por quien estaba a su lado, aunque las circunstancias fueran impuestas. A medida que la noche avanzaba, Julián compartió pequeñas historias de su vida, de cómo había crecido en el mismo pueblo, pero había aprendido a cuestionar ciertas normas injustas. Camila lo escuchaba con atención, sintiendo que había en él una forma diferente de ver la vida, una que no estaba dictada por la imposición sino por la reflexión y la humanidad. Cada palabra fortalecía un vínculo inesperado, una conexión que parecía imposible en medio de lo que inicialmente se había planteado como castigo. Hubo un momento de silencio prolongado. Camila se sentó junto a él, respirando con dificultad por la mezcla de emociones. Julián simplemente le tomó la mano con delicadeza, sin apretar, sin exigir nada. Ese gesto sencillo, pero cargado de respeto, hizo que la joven sintiera algo que no había experimentado antes: seguridad. No era la seguridad de la obediencia forzada, sino la seguridad de saber que alguien estaba allí para protegerla y acompañarla. Mientras pasaban las horas, la conversación se volvió más personal.
Camila habló de sus miedos, de la ansiedad que sentía por un futuro que parecía decidido por otros. Julián respondió con palabras tranquilizadoras, sin minimizar sus sentimientos, sino validando su experiencia. Le dijo que aunque no podían cambiar el pasado ni la tradición que los rodeaba, podían decidir cómo enfrentar lo que venía. Esa perspectiva hizo que Camila sintiera que, incluso en la noche más temida, podía haber espacio para la sorpresa y la bondad. La joven empezó a notar cambios en su propio pensamiento. El miedo seguía presente, pero ya no dominaba cada pensamiento. Había un hilo de esperanza que la mantenía alerta. Tal vez, solo tal vez, lo que sucedería esa noche no sería lo que todos esperaban. Julián no actuaba como un esposo rígido ni como un castigo viviente, actuaba como alguien dispuesto a acompañarla y respetarla, incluso en circunstancias donde la tradición dictaba lo contrario. Al acercarse la medianoche, Camila se dio cuenta de que su percepción sobre Julián había cambiado por completo. Lo que al principio había parecido un hombre distante y quizá intimidante, ahora se mostraba como alguien humano, atento y considerado. Cada gesto, cada palabra, cada silencio compartido, demostraba que lo inesperado podía surgir incluso en situaciones aparentemente impuestas y rígidas. Antes de que la noche llegara a su fin, Julián le ofreció un gesto final que selló la transformación de la experiencia. No había exigencia, ni imposición, ni presión. Solo un acto de consideración y respeto, le permitió descansar, acomodó la habitación para su comodidad, y le dijo que podía confiar en él. Camila sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Lo que todos esperaban que fuera una noche de miedo y humillación, se había transformado en un momento de respeto y humanidad inesperada. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo la luz de la luna, Camila comprendió algo importante, aunque la tradición y las normas a veces podían imponer destinos difíciles, la manera en que las personas actuaban podía cambiar por completo la experiencia. Julián no era lo que imaginaba, no buscaba lastimarla ni dominarla. Su actitud demostraba que incluso en medio de un castigo impuesto, podía surgir la bondad, la comprensión y el respeto. Cuando finalmente la joven cerró los ojos, no fue solo con miedo, sino con una sensación nueva, la certeza de que, aunque no podía controlar todo lo que ocurría, podía elegir cómo recibirlo y qué aprender de él. La noche que parecía destinada a ser terrible, se convirtió en un recuerdo que desafiaba sus expectativas y que le enseñaba que lo inesperado a veces podía ser algo positivo. La mañana siguiente llegó con un silencio suave que contrastaba con la tensión de la noche anterior. Camila despertó sintiéndose extrañamente tranquila, aunque su mente aún estaba llena de preguntas. Julián estaba allí, a su lado, observando con cuidado que ella estuviera bien. No había prisas, ni órdenes, ni imposiciones, solo una presencia constante que transmitía seguridad y respeto. Era difícil para ella asimilarlo, después de todo lo que había esperado, la realidad era completamente distinta. Mientras desayunaban juntos, Julián comenzó a hablar de manera calmada y directa. No era una conversación forzada ni protocolaria, parecía genuina, como si quisiera que Camila entendiera algo más profundo. Le explicó que su comportamiento de la noche anterior no había sido un simple gesto de cortesía. Él no quería que ella sufriera innecesariamente, quería mostrarle que, incluso dentro de un castigo impuesto, podía existir la posibilidad de respeto y dignidad. Camila escuchaba, absorbiendo cada palabra. Todavía sentía miedo y desconfianza, pero empezaba a entender que Julián no era un hombre común del pueblo, ni alguien que simplemente obedeciera a la tradición ciega. Él tenía un pensamiento propio, y ese pensamiento se reflejaba en sus acciones. Por primera vez, Camila se dio cuenta de que podía existir bondad incluso en las circunstancias más inesperadas. Julián continuó explicando su verdadera intención. No se trataba de desafiar a la familia de Camila ni de rebelarse contra la tradición por capricho, su objetivo era protegerla. Sabía que el matrimonio impuesto no era justo, y que muchos en el pueblo no comprendían lo que podía significar para ella. Por eso decidió actuar con cuidado, respetando su espacio y su humanidad.
Cada gesto de consideración había sido planeado con un propósito, demostrar que, aunque las normas podían ser duras, no todos los hombres actuaban igual. Camila sentía que su corazón se abría lentamente. Todavía había miedo, pero la claridad de las palabras de Julián le daba una nueva perspectiva. Comenzó a comprender que no estaba sola en medio de aquel destino impuesto, había alguien dispuesto a acompañarla y apoyarla, alguien que podía ser inesperadamente amable en un mundo lleno de rigidez. Esa revelación la llenó de una mezcla de alivio y curiosidad, quería conocer más, entender más y descubrir hasta dónde podía llegar esa relación que comenzaba a formarse. Durante las horas siguientes, Julián compartió detalles de su vida. Habló de su infancia, de sus propias dificultades y de cómo había aprendido a cuestionar ciertas reglas injustas sin romperlas de manera directa. Camila lo escuchaba fascinada, había algo en su manera de hablar que la hacía sentir segura y comprendida. Cada historia, cada anécdota, revelaba un carácter sólido, honesto y lleno de humanidad. Era diferente a todo lo que ella había conocido antes, y esa diferencia la desconcertaba y atraía a la vez. Mientras caminaban por el jardín de la casa, Julián le explicó cómo veía el matrimonio. No lo consideraba un castigo ni una obligación para doblegarla, lo veía como una oportunidad para construir algo juntos, aunque fuese en un contexto que al principio parecía injusto. Le dijo que respetaría sus decisiones, que escucharía sus opiniones y que, sobre todo, no esperaba que ella cambiara su esencia por complacer a los demás. Camila lo miraba, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Nunca nadie le había hablado así, nunca nadie había mostrado tanto respeto hacia sus sentimientos. A medida que el día avanzaba, comenzaron a surgir conversaciones más profundas. Camila compartió sus miedos sobre el futuro, sobre la presión del pueblo y sobre la posibilidad de perder su identidad. Julián la escuchaba atentamente, ofreciendo apoyo sin minimizar sus emociones. Cada gesto, cada palabra, reforzaba la idea de que estaba con alguien diferente, alguien que no solo respetaba la tradición, sino que también entendía su humanidad y la importancia de mantenerla intacta. La joven comenzó a notar pequeños detalles que la hacían confiar más en él. Julián no solo hablaba de respeto, lo demostraba con acciones, ajustaba la habitación para que ella se sintiera cómoda, se aseguraba de que tuviera privacidad, le ofrecía opciones en lugar de órdenes, y sobre todo, le permitía expresar sus pensamientos y deseos sin miedo. Cada pequeño acto construía una confianza que, aunque nueva y frágil, empezaba a florecer en su corazón. Camila también se dio cuenta de que Julián no estaba solo en sus intenciones. Aunque el matrimonio había sido impuesto por la tradición, él había encontrado maneras de desafiarla sin enfrentarse directamente a la autoridad del pueblo. Cada acción de consideración hacia ella era un pequeño acto de rebeldía silenciosa, demostrando que el respeto y la bondad podían existir incluso dentro de los límites estrictos que la rodeaban. Esa percepción la hizo sentir que quizá, en medio de la injusticia, podía encontrar un aliado inesperado. A medida que pasaban las horas, Julián comenzó a hablar sobre cómo podían manejar la presión externa. Le explicó que no podían cambiar la tradición de la noche a la mañana, pero sí podían proteger su relación de la rigidez del pueblo. Le ofreció estrategias para mantener su dignidad y autonomía, incluso en medio de la ceremonia y los rituales que no podían evitar. Camila escuchaba, absorbiendo cada palabra como si fuera un mapa que la guiara en un territorio desconocido y peligroso. La conversación se volvió más íntima y personal. Julián le contó sobre sus propios miedos, sobre cómo había sentido presión para cumplir expectativas que no compartía. Camila lo escuchaba fascinada, había algo en la manera en que hablaba que la hacía sentir comprendida y acompañada. No era un hombre que buscara dominarla ni imponerle su voluntad, era alguien que compartía sus propios temores y que encontraba fuerza en la honestidad y el respeto mutuo. A lo largo del día, Camila comenzó a cambiar su percepción sobre lo que significaba aquel matrimonio impuesto. Lo que al principio parecía un castigo y una condena, ahora empezaba a transformarse en algo distinto, una relación donde podía existir la posibilidad de respeto, confianza y apoyo mutuo.
Cada gesto de Julián, cada palabra, cada silencio compartido, contribuía a esa transformación. La joven comenzó a darse cuenta de que, aunque no podía elegir todo, podía decidir cómo recibirlo y cómo participar en ello. Por la tarde, Julián la acompañó a caminar por los alrededores del pueblo, un lugar donde podían hablar sin que las miradas curiosas de los vecinos los interrumpieran. Camila sentía que cada paso a su lado reforzaba la idea de que había algo inesperado en él, alguien que no solo respetaba la tradición, sino que también encontraba maneras de protegerla y apoyarla dentro de ella. Esa percepción aumentaba su confianza y su curiosidad por conocerlo más a fondo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Julián tomó un momento para explicarle que la noche anterior no había sido un acto aislado de bondad, sino una demostración de su carácter y de sus intenciones. Quería que ella comprendiera que, aunque el matrimonio había sido impuesto, él no buscaba controlarla ni limitarla. Su objetivo era protegerla y mostrarle que, incluso en circunstancias injustas, podía existir respeto, dignidad y humanidad. Camila lo escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra abría una puerta dentro de ella. Comenzó a comprender que Julián no solo estaba actuando por cortesía, estaba mostrando su verdadero carácter, su forma de pensar y su manera de enfrentar la rigidez del mundo que los rodeaba. Esa revelación hizo que la joven sintiera una mezcla de sorpresa, alivio y admiración. Por primera vez, podía imaginar un futuro donde no todo estaba decidido por otros, donde podía haber espacio para la bondad y la comprensión. Al caer la noche, mientras regresaban a la casa, Camila sintió que algo dentro de ella había cambiado. Ya no estaba dominada por el miedo que había sentido desde el primer momento, había surgido una chispa de confianza y curiosidad. Julián había demostrado que lo inesperado podía existir incluso en las circunstancias más difíciles, y esa lección quedaría grabada en su memoria. Por primera vez, podía imaginar un matrimonio donde la dignidad y el respeto no fueran solo ideales, sino una realidad tangible. Cuando llegaron a la casa, Julián se aseguró de que Camila estuviera cómoda y descansara. Le recordó que no tenía que apresurarse, que podía tomar su tiempo para procesar lo que había sucedido y que él estaría allí para acompañarla. Ese gesto final reforzó todo lo que había aprendido durante el día. Lo inesperado no siempre era negativo. A veces podía ser la clave para transformar una situación difícil en una experiencia de aprendizaje y crecimiento. Esa noche, mientras Camila cerraba los ojos, su mente estaba llena de reflexiones. Comprendía que la tradición y las normas podían imponer destinos difíciles, pero también sabía que las acciones de las personas podían cambiar por completo la experiencia. Julián no era lo que todos esperaban. Su bondad, consideración y respeto demostraban que incluso en un castigo impuesto, podía surgir la humanidad. Y mientras dormía, una sensación de esperanza y curiosidad la acompañaba, preparándola para los desafíos y descubrimientos que vendrían en los próximos días. Los días posteriores a la noche que cambió todo transcurrieron con una mezcla de calma y tensión. Camila ya no se sentía completamente dominada por el miedo que la había acompañado desde que supo que debía casarse como castigo. Julián había demostrado, de manera constante, que no era un hombre cruel ni indiferente, al contrario, cada gesto suyo transmitía respeto, comprensión y un interés genuino en su bienestar. Sin embargo, la presión del pueblo seguía allí, sutil pero constante, recordándole que sus decisiones no eran completamente libres. A lo largo de la mañana, mientras el sol iluminaba la casa y los jardines, Camila comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Su corazón estaba lleno de emociones mezcladas, alivio por la bondad de Julián, curiosidad por descubrir más de él, pero también una sensación de responsabilidad sobre su propia vida. Comprendió que, aunque él la respetara y la protegiera, ella debía encontrar su voz y decidir cómo enfrentar el futuro. Esa idea le dio fuerza, una fuerza que no había sentido antes. Julián notaba los cambios en ella. Durante el desayuno, la observaba con cuidado, sin presionar, pero atento a cada señal de incomodidad o inquietud. Camila le agradeció en silencio cada gesto de consideración, él respondía con una sonrisa tranquila,
como si entendiera que su papel no era controlar, sino acompañar. Esa actitud continuaba sorprendiendo a la joven, que empezaba a ver el matrimonio no solo como un castigo impuesto, sino como una relación que podía desarrollarse con respeto mutuo. Por la tarde, Julián llevó a Camila a caminar fuera de la casa, hacia un sendero que los alejaba de las miradas curiosas del pueblo. Allí pudieron hablar sin interrupciones, y fue en ese momento cuando Julián decidió abrirse aún más. Le contó que conocía la injusticia de la tradición y que, a pesar de haber aceptado casarse por razones externas, no buscaba imponerle sufrimiento. Su intención era clara: protegerla y mostrarle que lo inesperado podía surgir incluso en situaciones difíciles. Camila escuchaba con atención. Sus palabras no eran solo consuelo, eran una forma de mostrarle que tenía opciones, que podía mantener su dignidad y su voz incluso en medio de las normas del pueblo. Por primera vez, comenzó a sentir que el destino impuesto no era absoluto, que podía construir algo propio dentro de lo que parecía un camino ya decidido. Esa revelación llenó su corazón de esperanza y le permitió imaginar un futuro donde la bondad y el respeto fueran posibles, incluso dentro de la tradición. Mientras caminaban, Julián le explicó que la confianza no se construía de un día para otro. Cada acción que había tomado hasta ahora, desde la noche de bodas hasta las conversaciones del día, había sido un paso hacia demostrar que podía ser alguien en quien confiar. Camila comprendió que su miedo inicial se había transformado en curiosidad y respeto, y que esa transformación era resultado de la paciencia y humanidad de Julián. Al regresar a la casa, Camila comenzó a planear cómo enfrentaría los días siguientes. Sabía que el pueblo seguía esperando ciertos comportamientos de ella, pero también entendía que tenía un aliado inesperado en Julián. Podía aprovechar su apoyo para navegar por las expectativas externas sin perderse a sí misma. Esa combinación de respeto, protección y libertad la llenó de determinación. Estaba dispuesta a reclamar su voz y encontrar su lugar dentro del matrimonio y de la comunidad. Esa noche, mientras el viento recorría los patios y los sonidos del pueblo se apagaban, Julián y Camila se sentaron a conversar antes de dormir. Hablaron sobre sus sueños, sus miedos y las posibilidades que podían construir juntos. Camila comenzó a entender que lo inesperado de su situación no solo había cambiado su percepción sobre Julián, sino que también le había enseñado algo esencial, incluso de los castigos impuestos. Podía surgir algo positivo si encontraba aliados y actuaba con inteligencia y cuidado. El tiempo pasó, y los días se convirtieron en semanas. Camila fue aprendiendo a vivir con la situación, no como una condena, sino como una oportunidad para conocer a Julián y explorar lo que podía surgir de ese matrimonio impuesto. Descubrió en él a alguien atento, paciente y comprensivo, que no buscaba controlarla, sino acompañarla en un camino que inicialmente parecía imposible de recorrer. Cada pequeño gesto de bondad fortalecía su confianza y su vínculo, mostrando que incluso lo que parecía un castigo podía transformarse en aprendizaje y respeto mutuo. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín de la casa, Camila se dio cuenta de algo importante: podía tomar decisiones sin desobedecer la tradición ni romper con el respeto hacia la familia y la comunidad. Esa independencia silenciosa le permitió sentirse fuerte y segura, y comprendió que su vida podía tener matices inesperados, donde la libertad y el respeto coexistieran. Julián la observaba con aprobación silenciosa, sabiendo que cada paso que daba hacia su autonomía fortalecía su relación y demostraba que lo inesperado podía ser positivo. Con el tiempo, Camila comenzó a compartir sus ideas y opiniones en las reuniones del pueblo. Aunque al principio sus palabras eran tímidas y cuidadosas, pronto descubrió que podía influir de manera sutil y respetuosa. Julián la apoyaba desde su lugar, sin imponer ni dirigir, simplemente acompañándola y mostrando que respetaba su juicio. Esa colaboración silenciosa sorprendió a muchos en el pueblo y, al mismo tiempo, consolidó un vínculo fuerte entre ellos. Camila sentía que, aunque el matrimonio había comenzado como un castigo, ahora se estaba convirtiendo en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el patio, Julián tomó la mano de Camila y le dijo que lo inesperado no siempre era malo,
a veces era una puerta hacia nuevas experiencias y comprensión mutua. Camila sonrió, comprendiendo que cada gesto, cada palabra y cada acción de los días anteriores había sido una lección silenciosa sobre la bondad, el respeto y la confianza. Por primera vez, pudo imaginar un futuro donde sus decisiones y su voz tuvieran valor, incluso dentro de la tradición que había intentado limitarla. Con el tiempo, la relación entre Camila y Julián se fortaleció, no por la imposición del matrimonio, sino por la comprensión y respeto mutuo que habían construido juntos. Camila aprendió a equilibrar sus deseos personales con las expectativas externas, y Julián demostró que el verdadero poder no estaba en imponer, sino en acompañar, proteger y respetar. Juntos comenzaron a mostrar que incluso en circunstancias difíciles, lo inesperado podía convertirse en una fuerza positiva, capaz de transformar vidas y abrir nuevas posibilidades. El cambio en Camila no pasó desapercibido. Otros jóvenes del pueblo comenzaron a observar cómo podía existir respeto y consideración incluso dentro de los límites de la tradición. La joven se convirtió en un ejemplo silencioso de que la dignidad y la voz propia podían mantenerse, aún en situaciones difíciles. Su experiencia mostró que el miedo inicial podía transformarse en fuerza, curiosidad y aprendizaje, y que la bondad de una persona podía desafiar las expectativas más rígidas. Con cada día que pasaba, Camila comprendía que lo que había ocurrido no era solo una excepción, era una lección para toda la comunidad. El matrimonio que había sido impuesto como castigo se transformó en una oportunidad de descubrir el respeto, la humanidad y la posibilidad de decidir dentro de lo que parecía un destino fijo. Julián, con paciencia y cuidado, había mostrado que lo inesperado podía traer alivio y aprendizaje, y que la verdadera fuerza no estaba en someter, sino en acompañar y proteger. Finalmente, llegó un día en el que Camila se sintió verdaderamente libre, aunque aún dentro de las normas del pueblo. Había aprendido a tomar decisiones, a mantener su dignidad y a confiar en quien realmente merecía su respeto. El matrimonio impuesto dejó de ser un castigo y se convirtió en un espacio donde podía crecer, aprender y construir algo positivo junto a Julián. Lo que al principio parecía un destino injusto, terminó mostrando que incluso las situaciones más difíciles podían transformarse en oportunidades inesperadas de crecimiento y humanidad. Y así, mientras la luna iluminaba nuevamente el pueblo, Camila comprendió que la vida estaba llena de sorpresas. Lo que nadie esperaba aquella primera noche no había sido solo la bondad de Julián, sino la capacidad de ella misma para adaptarse, aprender y encontrar fuerza en medio de la dificultad. Lo inesperado había llegado, y con él, un nuevo comienzo lleno de esperanza, respeto y posibilidades que nadie podría haber imaginado.